vivir sobre la tierra, nos hiciste tu cuerpo glorioso y nos capacitaste de dones, Señor, para poder realizar y contribuir con ese propósito eterno aquí en la tierra. Gracias por la fe que tú impartiste en nosotros, gracias por esa maravillosa gracia, gracias por la justicia en Cristo Jesús que proveíste, Señor, en la cruz del Calvario, gracias, y que recibimos solamente por fe. Bendecimos tu nombre y tu palabra, Señor, y declaramos que tenemos la mente de Cristo, porque lo dice la primera carta a los Corintios 2:16. Pensamos y hablamos como Cristo. Gracias te damos, Señor, porque tenemos esa habilidad para poder escuchar tu voz el día de hoy y poder entender, Señor, todo lo que tú tienes preparado para nosotros, para poder renovar el entendimiento y que nuestra alma sea transformada, Señor. Y que tú, maravilloso Cristo, seas formado en esa alma, Señor, tú seas formado para que tú te expreses a través de cada uno de nosotros. Y no seamos nosotros, Señor, aquí en la tierra operándose, no seas tú a través de nosotros. Por eso te honramos, te adoramos y te bendecimos. Y todo el honor y toda la gloria siempre sean para ti, precioso Rey. Todo pensamiento cautivo lo llevamos a la obediencia tuya y de tu palabra. En el nombre de Jesús derribamos toda fortaleza mental que se haya levantado y se levante contra el conocimiento tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos, y ya estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, que estamos transmitiendo, así como Palabra, Fe y Gracia Jalisco también. Michelle, estamos ya transmitiendo y podemos compartir en diversos grupos, que los que son continuamente, creo que es Mesías Redentor uno de ellos, en ese grupo, Iglesias Cristianas de Guadalajara, Cristianos de Jalisco, compartiendo a cada persona para que ellos puedan también ser libres de la oscuridad, porque cuando no entendemos estas verdades acerca de este maravilloso pacto, acerca de lo que Dios quiso darnos a entender, no nada más en el antiguo pacto, sino a través de cada una de las epístolas o cartas, tanto las del apóstol Pablo como la de cada uno de los autores personales, como es Pedro, Juan, Santiago, etcétera. Y compartimos, yo creo, en todos los grupos, Michelle, la revolución de la gracia, y compartamos con los que nos están viendo a través de esos medios. Igual tienen la oportunidad de compartir con sus familiares, amigos, lo puede hacer. La idea es poder exaltar a Cristo, que Cristo sea formado en cada persona y que a través de la palabra pueda proveer esa vida que necesitamos, o que necesita gran parte del pueblo de Dios y personas que no tienen a Cristo en su corazón. Ok, pues hoy, el día de hoy, estamos iniciando un poquito más temprano, 7:45, creo que son 7:45, y damos la más cordial bienvenida a cada persona que se esté conectando, se vaya a conectar en unos momentos más a través de estos medios. Damos la más cordial bienvenida a cada persona, a cada amigo, a cada hermano en Cristo que nos está viendo, no nada más de la República Mexicana, de cada ciudad o estado, sino que también a través de Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica, cada población, ciudad o país donde podamos llegar a través de esos medios de comunicación. Pues sean todos bienvenidos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, y acá en Cristo, acá en Jalisco tienen una familia en Cristo Jesús. Ok, pues continuamos con esta maravillosa verdad acerca de cuál es el propósito para todo ministro, para todo ministerio, para todo servidor en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito para todo hijo? Y en el entendimiento del análisis exhaustivo que hemos hecho a la carta de Santiago, le vamos a añadir un poquito más de entendimiento y conocimiento. Muy bien, cada persona que nos vea a través de estos medios, si tuviese la oportunidad de compartir, hágalo,
porque vamos a ayudar y edificar a alguien. También le recuerdo que tenemos la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede literalmente volver a escuchar estas series de enseñanzas. Están en lista de reproducción. Usted puede ir ahí y darle un like, darle clic, manita hacia arriba, darle clic a la campanita para que le llegue por ahí notificaciones de cada vez que subamos un video a través de YouTube. Bueno, pues igual sean todos bienvenidos en Cristo Jesús. Continuamos con ese maravilloso tema y vamos ahorita a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, en lo que se van conectando todos los demás. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Leamos este consejo de parte de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Dice así la palabra: procura. En otras traducciones dice estudia. Vamos a ver por ahí otra traducción. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa, traza o divide bien la palabra de verdad. Por ahí vamos, hay otra traducción también que dice, a ver si podemos encontrar, procura con la mayor diligencia presentarte aprobado delante de Dios. Entonces, ¿quién es un aprobado y quién es un reprobado en lo que a Dios respecta? Bueno, aprobado es alguien que puede tomar la palabra de Dios, la Biblia, y ver la palabra de Dios ahí, pero que puede hacer una correcta división, una diferencia entre los pactos que Dios ha hecho. Es decir, principalmente entre el antiguo pacto que le denominó el libro de los Hebreos, el antiguo pacto de la ley de Moisés. Son regularmente 7 pactos lo que la Biblia habla, pero cuando estamos haciendo la comparativa y estamos analizando la carta de Santiago, regularmente nos lleva a entender la diferencia entre estos 2 pactos, que es el de la ley de Moisés y el de la gracia. Y básicamente es lo que se entiende acerca de la carta de Santiago, que la carta de Santiago fue escrita en un tiempo en que era un tiempo de transición. Transicionaban desde un cristianismo judío mesiánico a un cristianismo donde abarcaba todas las naciones. Era una transición literalmente cuando estaban ellos saliendo, en otras palabras, de la ley de Moisés y estaban entrando a este maravilloso y nuevo pacto en Cristo Jesús. Era muy difícil para a los que iban dirigidos y para los judíos del primer siglo que creyeron en el Señor Jesucristo, incluyendo obviamente Juan, Pedro y todos los apóstoles, y las demás millares de judíos que se convertían. Era para ellos muy complicado entender el nuevo pacto o la revelación del nuevo pacto que se le dio al apóstol Pablo acerca del evangelio de la gracia, que básicamente era muy incomprensible para un judío de ese tiempo entender el evangelio de la gracia o entender la gracia misma en sí. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a hacer obras, obviamente, y era un tiempo, regularmente la carta de Santiago se escribió en el 42 en aproximado, ¿no? En el 42, el 44 se escribió la carta de Santiago. No sé si lo recuerda, que ya lo dijimos. Entre el 42 y el 44. Bueno, ¿cuál es la idea de analizar una carta? ¿Cuál es la idea? Pues entrar a una comprensión completa del contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esa época por lo cual el pueblo de Israel, los israelitas que habían creído en Cristo Jesús, estaban literalmente con un pensamiento judío, pero con un pensamiento judío para guardar la ley, pero a la vez creían en Jesucristo? Ese era el contexto de la carta. No podemos nosotros, como una iglesia gentil, o sea, gentil se refiere a cualquier nación excepto judío, no podemos tomar la carta de Santiago como un ejemplo acerca de la doctrina de la salvación y agarrar el capítulo 2 de Santiago y decir que el capítulo 2 de Santiago dice que no nada más vamos a ser salvos por fe, sino añadiéndole obras a esa fe.
Es decir, fe más obras. Y de acuerdo a lo que hemos visto, porque ya analizamos todos los capítulos de la carta de Santiago, nos dimos cuenta principalmente que iba dirigida exclusivamente a judíos que estaban obligados a guardar la ley, pero que creían en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, mi hermano, el apóstol Pablo escribe de una manera desesperada, porque los Gálatas estaban siendo, a pesar de ser una iglesia gentil, no judía, estaban siendo contaminados por la iglesia judía mesiánica de ese tiempo. Es decir, se los querían llevar a los gentiles, a la iglesia gentil, a que guardaran la ley de Moisés, y realmente era algo muy grave. ¿Okay? Entonces, el primer siglo regularmente había dos evangelios, había dos tipos de iglesias y había dos tipos de doctrinas o conocimientos. Uno, el evangelio mezclado, que era el que utilizaban los judíos que se habían convertido al Señor, porque los obligaban a guardar la ley. Y el otro evangelio era el que Pablo le predicó a los gentiles, a las demás naciones. Cuando Pablo predicó el evangelio a los demás gentiles, es decir, las demás naciones, siempre lo hizo excluyéndolos a que guardaran los rituales, a que guardaran la propia ley de Moisés, que guardaran obviamente que eliminando las tradiciones también judaicas, no nada más la ley sino las tradiciones. Ningún gentil estaba obligado a guardarla. Por lo tanto, ese es el verdadero evangelio, no nada más para gentiles sino para judíos. Ahora, se entiende que era un tiempo de transición donde ellos estaban saliendo literalmente del judaísmo para entrar realmente al conocimiento pleno de Jesucristo, de este maravilloso pacto. Ok, entonces, ahora vamos a hacer un pequeño contraste entre las obras que habló Santiago con las obras que habló el apóstol Pablo. ¿Está mal hacer obras? No. Es correcto hacer obras porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero ninguna buena obra que nosotros hagamos vamos a alcanzar la salvación que se proveyó a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nadie podrá pagar ese precio. Por más que lo deseen, no van a poder pagar ese precio. Entonces, en Santiago capítulo 2, como un pequeño introducción, en Santiago capítulo 2, ¿listo? Bueno, pues siga compartiendo la enseñanza porque creo que va a ayudar a muchas personas. Hermanos en Cristo inclusive que están atados a tener que hacer obras y sacrificar su cuerpo, sacrificar muchas cosas para poder lograr el favor de Dios. Nadie lo va a lograr. Nadie va a lograr la salvación, nadie va a lograr la bendición, porque eso ya se nos fue prohibido por gracia. Si hacemos obras es para corresponder en gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos ya a Santiago capítulo 2, por favor. Santiago capítulo 2, versículo. Vamos a leer desde el versículo 21, por favor. Ya entendimos que las obras a las cuales se refería Santiago son las obras de la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Nunca se refirió a las obras de la fe, porque ni siquiera las entendió. ¿Okay? Las obras de la fe vienen siendo las obras que hacemos como consecuencia de ser salvos, pues, no para que la fe opere. Ahorita vamos a hablar un poquito de fe también, para entender que no podemos dejar la fe, porque siempre será por fe para que sea por gracia. Todo aquí en la tierra va a ser siempre por fe para que sea por gracia, ¿ok? Nunca va a ser la gracia sola, siempre va a ser la fe de parte de nosotros, que la fe literalmente es nosotros corresponder a ese amor en la cruz del Calvario. Corresponder y reaccionar a la obra terminada de Cristo en la cruz, literalmente eso es la fe. Él ya lo proveyó todo y yo por fe creo que ya lo tengo. Y necesito operar la fe de Cristo que ya me fue proveída para que sea
una manifestación perfecta y correcta de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas. Si nada más nos basamos a gracia, entendemos que todo me fue proveído y ya yo no tengo que hacer nada. Entonces, cuando digo hacer nada, no me refiero a obras, sino me refiero a operar la fe. O sea, nosotros tenemos que operar la fe. No podemos dejar una fe inactiva creyendo que ya todo fue proveído y yo no tengo ni siquiera que hacer lo que dice la segunda carta de los Corintios 4:13, como dice, teniendo el mismo espíritu de fe de Jesucristo. Creí, el mismo espíritu de fe de Cristo que habita en nosotros es el mismo espíritu de fe que decía creí, por lo cual hablé. Y dice nosotros creemos, por lo cual también, pongámoslo ahí en pantalla, por favor. Qué lástima que no podamos tener un programita donde se pueda ver los textos bíblicos también a través de internet, que pudieran verse también los textos bíblicos, sería maravilloso. Okay. Segunda carta a los Corintios 4:13, por favor. Es importante las dos cosas, gracia y fe. Nunca será sola gracia, nunca será sola fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, el espíritu de fe de Jesucristo ya lo tenemos en el interno, porque dice la primera carta a los Corintios 6:17, el que se une al Señor, es decir, el que se une a Cristo, se hace un solo espíritu con Jesucristo. Nosotros estamos unidos a Jesucristo y Jesucristo está unido a nosotros en el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él habita en nosotros. Él habita con nosotros y somos uno con Él. Entonces, teniendo el mismo espíritu de fe, ya tenemos el espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, eso está escrito en los Salmos. Creí, por lo cual hablé. O sea, el mismo espíritu de Cristo dice, creyó, por lo cual habló. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Esa es la manera en que operamos la fe. ¿Okay? La fe incluye también, obviamente, visionar, según Habacuc capítulo 2, del 2 al 4. Visionar, meditar en la palabra, eso incluye la fe también. Incluye el estar oyendo estas verdades eternas, porque la fe viene por el oír, la fe se activa por el oír, la fe se fortalece por el oír y la fe viene a través de la palabra de Cristo, el conocimiento para operar la fe de Cristo. ¿Ok? ¿Lo entendemos? No podemos dejar a un lado la fe. No podemos irnos al extremo que Cristo ya lo pagó todo en la gracia, pero yo no tengo que reaccionar a ello. En otras palabras, muchos dicen, tenemos que poner una fe activa. ¿Cuál es la fe activa? Aquella que reacciona, aquella que habla la promesa como una realidad ya en Cristo Jesús. No podemos quedarnos callados, porque un corazón que cree siempre va a hablar. ¿Y para qué hablamos? Para darle revelación al alma de algo que ya se pagó en la cruz del Calvario. Para eso hablamos de la palabra. Es decir, hay personas o ministros que están en contra de la confesión de la palabra, porque creen que es una confesión infructuosa. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo, creo que es, no recuerdo el texto bíblico, ahorita me lo busca Michelle, se me va, dice que la palabra es viva y eficaz. Y más, creo que no sé si es el libro de los Hebreos, capítulo 4, en Timoteo, no recuerdo por dónde viene, ahorita lo verificamos. Que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos o de dos bocas. Es decir, Dios la habló, quedó plasmada en un libro llamado la Biblia. ¿Ok? ¿Mande? Hebreos 4:12, ok. Quedó plasmado en un libro llamado, o en un conjunto de libros llamado la Biblia. Dios la habló por los profetas y la estamparon en escritos, pergaminos, papiros, en aquella época, que se compiló o se escribió el Antiguo Testamento, por ejemplo. Ahora, Dios habló. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que sea eficaz la palabra que sale de nuestra boca? La palabra es viva y eficaz, sí,
es igual de cortante que una espada de dos filos, o sea, es decir, dos bocas, que penetra hasta partir, es decir, las tres partes del ser humano. Divide cada parte, espíritu, alma y cuerpo, lo divide. ¿Ok? Ahora, penetra hasta partir el alma y el espíritu, es decir, corta el alma y divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, del ser humano. Entonces, la palabra de Dios siempre será viva y eficaz, pero para que realmente sea viva y eficaz y sea una espada cortante de dos filos, es decir, corta de ida y de venida, eso significa una espada de dos filos. Es que Dios ya la habló, pero ahora tiene que salir por la boca del Espíritu de Cristo, que opera a través de nosotros, los hijos de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es decir, el Espíritu de Cristo manifestándose a través de nosotros es el que va a hablar la palabra, pero yo necesito comenzar a darle lugar a Jesucristo para que Él produzca en mí tanto el querer como el hacer. Ese texto bíblico también, mire bien, Él produce, Cristo produce, impulsa, eso significa, ok. Mire, vamos ahí a ese texto bíblico. Vamos ahí a ese texto bíblico para que lo entendamos, ¿no? Viene en Filipenses capítulo 2, versículo 13, por favor, lo ponemos en pantalla. Filipenses 2, 13, por favor. Porque Dios es el que produce, porque Dios es el que en vosotros produce. Si me pudieras ayudar con otra, Michelle, para que quede también plasmado. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce como un fruto en nosotros el querer como el hacer. Es decir, si usted va a hablar la palabra, Cristo lo produce a través de nosotros. Cuando transformamos el alma, ¿okay? Cuando transformamos el alma y estamos llenos de la plenitud de Cristo, del conocimiento pleno de Cristo, lo tenemos en el alma, lo tenemos en el corazón, y de esa abundancia sale a través de nuestra boca. Pero es Cristo impulsándonos a nosotros el hablar, el declarar la palabra, porque si no sale de nuestro corazón la palabra, literalmente no estamos creyendo y no estamos operando la fe. Y por eso muchas cosas no empiezan a suceder aquí en la tierra, porque entendemos gracia, pero nunca operamos la fe, nunca hablamos lo que está escrito como ya una promesa cumplida en Cristo Jesús. Es decir, como una herencia, nunca hablamos la herencia. Pues si no hablamos la herencia, ¿cómo podrá la herencia venir a manifestarse si no la hablamos? Esa es la fe. Es por fe para que sea por gracia, dice Romanos 4:16. Entonces, cada vez que nos llenamos de la plenitud de Cristo, el alma se llena de la plenitud de Cristo, porque ya estamos plenos en el Espíritu. Entonces comenzamos a expresar lo que hay en el interno de nosotros. Expresamos, en otras palabras, lo que está escrito, expresamos la herencia, expresamos, y Cristo se manifiesta a través de nosotros y produce en nosotros. Por eso producimos nosotros frutos de justicia. Por eso somos hijos de Dios, seres espirituales que producen frutos, ¿ok? Y la Biblia nos compara como árboles de justicia, árboles que siempre dan fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hacen prospera. Salmo capítulo 1 versículo 3, todo lo que hacen prospera, pero siempre debe el árbol de producir frutos. Nosotros debemos de producir los frutos, ya los tenemos. Pero si no nos llenamos del conocimiento de lo que está escrito, de la obra terminada de Cristo en la cruz, difícilmente se van a producir o vamos a expresar lo que ya tenemos, es decir, los frutos. Eso es operar la fe aquí en la tierra. ¿Okay? No podemos dejar una fe inactiva, porque nunca lo que se proveyó y se nos dio como una herencia por gracia, nunca se va a manifestar aquí en la tierra, porque nosotros no estamos tomando lo que ya tenemos. ¿Captamos?
Es muy importante esto que le estoy hablando, pero es Cristo el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es Cristo el que produce, nos impulsa. No sé si tienes otra traducción, Filipenses 2:13, por favor. Dios habla hoy. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Hace nacer en nosotros los buenos deseos. ¿Estamos de acuerdo? Palabra de Dios para todos, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino también les da el poder para que lo hagan. Fíjese, Él nos da el poder para hacerlo. Pero Él produce en nosotros esos frutos para que Él mismo se exprese a través de nosotros. Por eso muchos dicen, ¿cómo oír la voz del Espíritu de Dios? El Espíritu nos habla a través de pensamientos, a través de intuiciones. Él pone pensamientos en nuestro corazón. Un pensamiento que viene del Espíritu de Dios, no nada más uno lo es perceptible en la mente, sino lo percibimos en algo interno, como una voz interna que nos dice y nos dirige a hacer algo. Como usted le pide al Espíritu Santo que le diga algo respecto a un tema, a una circunstancia específica, siempre le va a poner ese tipo de pensamientos e ideas. Y básicamente esa es la voz del Espíritu Santo en ese tiempo. De esa manera Él se manifiesta a nosotros, ¿ok? Porque Él es nuestro guía y siempre va a producir en nosotros el querer como el hacer. Él nos va a guiar por el mejor camino que debemos de tomar, aunque nosotros a veces cuando no tenemos un alma transformada, una renovación de la mente, regularmente nos vamos a veces por las emociones, ¿ok? Y las emociones, ¿qué cree? Siempre nos van a traicionar. Lo emocional es susceptible a fallar. Lo emocional es susceptible a errar aquí en la tierra. Entonces, es importante entender, gracias. Es importante entender esas verdades. Debemos de saber operar la fe. Y cuando decimos que Cristo se exprese a través de nosotros, Cristo se exprese a través de mí, es porque Él está produciendo el querer como el hacer. No sé si hay otra traducción por ahí. Porque Dios es el que activa. Fíjese, esa me gusta, Biblia textual, tercera edición. Porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer. Él lo activa. Es decir, pone esa actividad en cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él para que Él se exprese aquí en la tierra. ¿Entendemos? Él activa el querer como el hacer. Entonces, entendiendo que la fe es algo indispensable y necesario, la fe de Cristo que debemos de operar y ponerla en acción, por decirlo así, es algo indispensable para que se manifieste todo aquello que se nos dio por gracia. Incluye todas las áreas. La persona que se cree injusto, se cree pecador, se cree indigno ante la presencia de Dios, todas esas personas tienen que escuchar la palabra de justicia y la palabra de gracia y entender la obra terminada de Jesucristo en la cruz, donde nos justificó, donde nos declaró inocentes a través de su preciosa sangre. Si no entienden eso y no oyen eso continuamente, siempre van a andar con una inseguridad de la salvación. Van a estar inseguros, no saben si viene Cristo mañana, pasado, y ellos se van a quedar. No saben si mueren y se van a ir al infierno en lugar de ir al cielo. ¿Sabe que hay hermanos en Cristo? Sí. Hay hermanos en Cristo, sí. No saben si se mueren mañana, no saben si van a ir al cielo o al infierno. Qué triste realidad, ¿no? Entonces, Él produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Es Cristo expresándose a través de nosotros, pero a nosotros dejándonos guiar por su Espíritu, ¿ok? Guiados por Él, nunca nada va a fallar aquí en la tierra. Digo, a todos nos ha pasado, hasta a mí me ha pasado. Me he dejado ir a veces por las emociones y han fallado. Se ha fallado. Entonces, muchas personas te dicen que la manera en que Dios te da un mensaje es que te hace sentir paz, pero es una verdad a medias, porque no todo lo que te hace sentir paz es porque viene de parte de Dios. ¿Sí sabía? Usted puede sentir paz porque a lo mejor no tiene trabajo y le ofrecieron un trabajo donde le van a pagar 20,000 pesos mensuales, 30,000 pesos mensuales. Sin embargo, a lo mejor en ese trabajo de 30,000 pesos mensuales, literalmente no viene de Dios, porque al rato, cuando usted ya está laborando en él, resulta que es de lo peor. Le está creando muchos problemas mentales, psicológicos. El trato del patrón con usted es de lo peor. Es decir, aquello que era tranquilidad y paz se convirtió literalmente en un infierno, ¿okay? En una tragedia, en un problema. Por eso no todo aquello que le traiga paz, y digo, es muy común entre los predicadores de los evangélicos, es muy común que te digan que si tú vas a tomar una decisión, tómala basada en que sientes paz. Digo, yo una vez tomé una decisión para irme a trabajar a Los Cabos. De Los Mochis me fui a trabajar a Los Cabos porque me iban a pagar, creo, 18,000 pesos mensuales en aquella época. Le estoy hablando hace varios años. Estamos hablando de como unos 15 años. En aquella época 18,000 pesos pues era un dineral, ¿no? Y según tú sientes paz y dices sí viene de Dios, pero llegas a la ciudad, no te gusta la ciudad, todo está exageradamente caro. Tan solo la renta eran 4,000 pesos en aquella época. 4,000 pesos, de 18 quítale 4, ¿cuántos quedan? Hace 20 años de eso ya. A 18 quítale 4, ¿cuántos quedan? 14 más las colegiaturas de la Michelle. Creo que las colegiaturas en esa época estaban como en otros 4,000 pesos. 5,000 pesos una colegiatura. Entonces a 18 quítale 4 y 5, es decir 9. ¿Cuántos quedan? 9. Más la comida carísima. A lo de la hora, algo que me trajo paz. Tomé la decisión de irme a Los Cabos y ¿qué cree? A los 15 días ya estaba de regreso. Entonces a veces tomamos decisiones por emocionalismo, porque nos emociona de que hay un buen salario, y muchos predicadores te dicen, si sientes paz en tu corazón es que viene de Dios. Esa es una mentira. No todo lo que te traiga paz, no todo lo que te traiga paz en tu alma, pues en tus emociones, significa que viene de parte de Dios. Muy trascendental esto. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, principalmente porque debemos entender que todas las cosas aquí en la tierra se reciben a través de la fe. Si nosotros no sabemos operar la fe que ya tenemos de Cristo, literalmente no vamos a poder recibir nada aquí en la tierra. Difícilmente se va a manifestar lo que Cristo nos dio, incluyendo desde la sanidad de nuestros cuerpos, la larga vida, tener paz inclusive, o bienes y riquezas aquí en la tierra, o que esté todo proveído para que tener el sustento diario, literalmente que haya abundancia en nuestras casas. No lo vamos a poder obtener si no operamos la fe, ¿okay? Si no tomamos la herencia que se nos dio ya en Cristo Jesús. Eso es importantísimo, porque la fe es tomar lo que ya se nos dio y que entendemos que ya lo tenemos. Pero si no hablamos la palabra, no estamos creyendo, así de sencillo. Por eso dice, creí, por lo cual hablé. O sea, si creemos, hablamos. Si no hablamos es porque no creemos lo que está escrito en la palabra. Y siempre va a haber inestabilidad en nuestros sentidos naturales. Va a haber mucha inestabilidad, ¿sabía? Por eso hay muchas personas que cuando viene la situación complicada, difícil, la dificultad, los problemas, toman actitudes incorrectas basadas en el emocionalismo y no basado en la guianza del Espíritu de Dios.
Y eso crea, ¿qué cree? Crea una inestabilidad, crea estrés o sobreestrés, como le quiera llamar, y personas se enferman hasta el corazón por el sobreestrés. Entonces es importante entender todo esto porque literalmente la fe de Cristo a través de nosotros, Él produce en mí el querer como el hacer. Y si yo permito que Él produzca en mí el querer como el hacer, nunca vamos a errar aquí en la tierra. Porque operamos correctamente la fe, entendiendo que ya fue una herencia que se nos fue dada por gracia, pero la tomamos por la fe. Y la hablamos, creemos y la hablamos para que darle a entender a esta mente que ya es nuestro aquello. La sanidad en nuestros cuerpos ya es nuestra. ¿Y qué cree? Siempre va a haber ángeles ejecutando la palabra porque son espíritus ministradores o servidores para aquellos que son herederos de la salvación, según Hebreos 1:14 y Salmo 103:20, ejecutan la palabra de Dios. Por eso es importante hablar la palabra de Dios, creerla y hablarla, no nada más hablarla. Pero si la hablamos, va a llegar el momento en que la creamos y esta mente, literalmente darle ese entendimiento a la mente de que es algo que ya se nos proveyó y vendrá manifestación. Yo soy de la idea de que ya se nos fue proveído todo por gracia, pero en cada área de nuestra vida tenemos que operar la fe. Es decir, o sea, por ejemplo, un ejemplo, ya se me fue dada la sanidad en el cuerpo, se me fueron dados los bienes y las riquezas, porque Él se hizo pobre para que yo fuera rico, porque Él llevó mis enfermedades en la cruz, ya ahí Él me proveyó por sus heridas, yo ya fui sanado porque Él llevó mis enfermedades, ¿ok? Pero no va a ser automático. Yo lo entiendo, lo creo, mi mente se va renovando, el alma, le doy esa información, esa revelación se la doy al alma, pero ¿qué cree? Como ya lo tengo, ya lo creo, entonces empieza a hablar mi corazón, de mi corazón sale, por mis labios sale lo que está escrito, y se vuelve una palabra viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos bocas, que penetra y parte. Pero mientras no hablemos la palabra, uno es porque no la creemos, pero aunque no la creamos tenemos que hablarla porque en un momento dado la vamos a creer. Es visionarnos en esa palabra. Escribe la visión y declara en tablas. Veámonos en esa visión de fe. Veámonos totalmente sanos. Una vez había una persona enferma de SIDA en un hospital del Iste. Y basado en Habacuc capítulo 2 del 2 al 4, yo le dije, escribe una visión. Comienza a visionarte en un futuro, viendo a tus hijos casarse, viendo a tus nietos que estás y que participas en la boda de ellos, viendo a tus bisnietos. Vete de una persona longeva de muchos años de vida sobre la tierra, vete en el futuro, comienza a verte. Porque eso es parte de la fe. Si usted lee Habacuc capítulo 2, el versículo 4, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece más el justo, por la fe vivirá. Entonces, la manera en que Habacuc hablaba acerca de la fe era visionar, escribir una visión, declararla en tablas para que corra el que lea en esa visión. Y aunque la visión tarda aún por un tiempo más, se apresura hacia su cumplimiento, hacia su fin, y no mentirá esa visión, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces parte de la fe visionar, no nada más creer y hablar, sino visionar. Ya lo hemos visto en una serie que se llama, creo que es la fe de Cristo, algo así. Entonces, o inclusive en las mismas cápsulas de sanidad vimos un poquito acerca del tema de la fe, ¿ok? Entonces, miren, para que en un momento dado el concepto, la definición de fe entra en operación en nosotros. ¿Cuándo entra en operación? He aquí, dice Hebreos capítulo 11 versículo 1, es la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, estar usted plenamente convencido que algo se va a manifestar
de lo que ya se le proveyó por gracia, plenamente convencido, así como estaba inclusive en Romanos capítulo 4, dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era fiel, aquel que había hecho la promesa de que él iba a tener un descendiente, es decir, Isaac. Y Dios, que cree, él creía, y dice que se fortalecía en fe dando gloria a Dios, y él creyó en esperanza contra esperanza, porque su esposo, siendo de edad avanzada, y él también, era imposible que humanamente tuvieran hijos, pero él creyó que Dios era fiel, aquel que lo había prometido era fiel. ¿Y qué cree? Dios es tan fiel que la promesa, que es Cristo Jesús, vino a nosotros, y no nada más vino a nosotros para morir en una cruz, sino que resucitó, y el Cristo glorificado es el que vino a habitar en cada creyente. Por eso somos el cuerpo de Cristo, porque Él habita en nosotros. ¿Ok? Entonces Dios es fiel, Dios no falla. Nosotros tenemos que entender de la manera que debemos de operar la fe. ¿Ok? Muy bien, entendiendo todo esto, ¿cuál es la diferencia de la fe de Santiago con la fe del apóstol Pablo? Ya entendimos el concepto de fe, ¿verdad? Inclusive hay una traducción que dice: la fe es la sustancia. Inclusive hay otra traducción que dice: la fe es el título de propiedad, de que aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales, entender que ya tenemos el título de propiedad de algo que nos pertenece como una herencia. Eso es la fe. En otras palabras, si alguien le dice que le va a donar un terreno, le pone las escrituras a su nombre, y aunque usted no haya ido a ver el terreno, ¿cuántos saben que usted está plenamente convencido que el terreno es de usted? ¿Por qué está usted convencido del que un terreno que le donaron es de usted? ¿Qué es lo que le da esa seguridad de que el terreno es de usted? De que tiene un título de propiedad, de que tiene, ¿cómo se llama?, una escritura pública dada ante un notario que dio fe de los hechos, de que alguien le donó esa escritura, ese terreno, basado en una escritura pública, tiene legalidad. Pues la fe es la legalidad de aquello que ya le fue proveído en la cruz, que aunque no lo vea, pero es como si tuviera un título de propiedad, es como si tuviera la escritura de lo que Cristo ya le dio. Eso es la fe, ¿entendemos? Todo lo contrario, si usted va y le muestran un terreno que era algo, a lo mejor un familiar de usted le va a dar un terreno, se lo dio. Si le da un terreno y le dice: mira, sobrino, nieto, te voy a regalar este terreno, pero nunca le da las escrituras, ¿usted tendrá seguridad de que es de usted? Cuando hay varios nietos peleando el terreno y usted no tiene un documento para decir: es que mi abuelo me lo dio y me lo dijo de palabra. ¿Cuántos saben que muchas veces las palabras no valen cuando no hay un documento escrito? Sí lo sabe, ¿verdad? Si las palabras no valen cuando hay un documento escrito, entonces, ¿cuál es la diferencia en Cristo Jesús? Que ya hay un testador. Mire, por eso nuestra fe está basada en una herencia, no en una promesa. Porque una promesa, alguien te puede prometer: te voy a regalar el terreno fulano, ¿no? Entonces, pero si nunca le da las escrituras, ¿cómo usted va a defender que alguien le dio el terreno? Sí sabe que ha habido muchas personas que han regalado cosas, pero nunca hicieron la escritura a nombre de la persona, y llegan los hijos o llega la otra familia y dice: ¿cuál? ¿A dónde está? A ver. Cuando se murió un tío allá en la ciudad de a un lado del Rosario, Sinaloa, un pueblito que se llama La Hacienda, se murió un tío y llegaron unas primas diciendo: es que la casa del tío es mía, porque el tío me la dio en vida. Si él me lo prometió, me dijo: es tuya. Pero ¿qué cree? La casa estaba intestada, nunca hizo un testamento. ¿Usted cree que las primas se quedaron con la casa?
porque el tío lo prometió, lo dijo, te lo aseguro, te lo juro y hago lo que sea y te prometo que es tuya, hija, sobrina favorita. ¿Pero qué creen? La sobrina nunca tomó la casa porque no hubo un testamento. La gran diferencia es que la fe es el testamento de lo que Cristo nos dejó aquí en la tierra. Cuando usted dice yo sé que se me fue proveída la fe de Cristo porque tenemos la fe de Cristo, significa que tenemos el testamento de todo lo que se nos proveyó en la cruz del Calvario. ¿Okay? Y mire, en Hebreos capítulo 9, versículo 16, por favor. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Es decir, si alguien le promete darle una herencia, hace el testamento ante un notario público, está legalizado. Pero si la persona no se muere, ¿cuántos saben que usted no puede tomar la herencia? ¿Verdad que no la podemos tomar? Excepto que usted le dé veneno a su familiar. Así como hacen muchos, ¿no? Es que no se muere y no se muere el testador y ya no dejó la herencia. En Estados Unidos hubo un caso de 2 hijos mataron a sus padres por dinero, porque eran los legalmente beneficiarios de los bienes de los padres. Sin embargo, los mataron y al rato los descubrieron, los echaron a la cárcel y ni se quedaron con nada. O sea, se fueron a la cárcel. Entonces, mire, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Cuál es la diferencia? Para los que estamos en Cristo Jesús, que el testador, ya todo lo que era una promesa en el Antiguo Testamento, aún en la ley de Moisés, lo que era una promesa, ahora al morir Cristo Jesús en la cruz ya se convierte en una herencia porque Él muere. En otras palabras, ya no es alguien que prometió algo y que a ver si lo cumple, a ver si Dios cumple sanarme, a ver si Dios cumple prosperarme, a ver si Dios cumple llevarme al cielo. No es así. Por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, creyentes en Jesús o seguidores de Jesucristo, ya no andamos buscando que Dios haya prometido algo y lo cumpla. Y hay muchos predicadores diciéndote de los evangélicos que te dicen, si Dios te lo dijo, te lo va a cumplir. Espérame, es que ya lo cumplió. Ahora, ¿qué debo de hacer yo? ¿Apropiarme de la promesa o apropiarme de la herencia? Porque la promesa no tiene testamento, porque fue una promesa, no hay legalidad. Pero la herencia sí tiene testamento, porque el testador Jesucristo ya murió. Por eso todo lo que Él nos dejó a nosotros ya no es una promesa. Por eso la tomamos como una herencia que se nos fue ya. Incluye en el Cristo que nos habita ahora. Está incluida ahí. Por eso en el cristianismo, mi hermano, muchos andan buscando, si Dios te lo prometió, te lo va a cumplir. Ese tipo de expresiones denotan que no conocen lo que hizo ya el testador. Murió. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma. Es decir, ya somos herederos. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Dice Romanos 8:17. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso la fe es el título de propiedad. Por la fe yo creo que el testador murió y que la herencia me la dio y me la dejó. Larga vida sobre la tierra, bienes y riquezas, sanidad en mi cuerpo, y obviamente que hay un propósito por lo cual Él nos da herencia, para que nosotros no nada más disfrutemos de la herencia,
sino para que seamos participantes, literalmente participantes del cuerpo de Cristo, para la manifestación de Cristo a esta humanidad que necesita conocer a Jesucristo. Es decir, participantes en el propósito eterno del Padre, que es literalmente que Cristo sea conocido, que Cristo sea el todo en todos, que en lugar de que la gente conozca a otros dioses como Buda, Mahoma y no sé quién más, que hasta la muerte, ya sabe que hasta la muerte ya la tienen como un dios, para los adoradores de la muerte. O sea, ya tienen a un dios como la muerte, pónganse a pensar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo, de que seamos hijos? Que expresemos a Cristo aquí en la tierra y la gente conozca a Cristo. ¿Ok? Entonces, si usted entendió lo que es fe, entonces ahora sí vamos a lo que dijo el apóstol Santiago. Santiago capítulo 2, por favor. Versículo vamos a leer desde el 20, por favor. Listo, en lo que se van conectando nuestros hermanos de internet, comparta esta enseñanza, compártala, porque creo que va a ayudar a muchos, porque muchos literalmente ahorita en la actualidad no están operando la fe. Se quedan enmudecidos y callados porque dicen que Cristo ya lo hizo. Sí, ya lo hizo Él. Pero ¿cuál es mi participación? ¿Cuál es la participación del ser humano? Que entienda que ya lo tiene todo y lo tome. Y eso se llama fe. Obviamente que la fe, siempre lo hemos enseñado acá, que la fe no debe llevar obras correspondientes para que esa fe sea efectiva. Pero si yo entiendo que Cristo produce en mí el querer como el hacer, entonces produce buenas obras Cristo a través de mí. No sé si usted me estoy dando a entender. En otras palabras, yo no necesito hacer obras para ser justificado, para obtener salvación eterna, para obtener todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. No necesito hacer obras. Pero como ya tengo la fe de Cristo en mí, y esa fe no es una fe muerta, esa fe no es una fe inactiva, sino es una fe activa. La fe de Cristo en mí, Cristo que me habita, produce en mí el querer como el hacer. Es decir, comienzo a hacer buenas obras. Si era una persona que no predicaba el Evangelio, comienzo a predicar el Evangelio. Porque Cristo produce eso en mí, el querer como el hacer. En otras palabras, comenzamos a hacer buenas obras. No para obtener el favor de Dios, no para obtener una bendición de Dios, no para obtener lo que ya se nos dio por gracia, sino al contrario, porque ya tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, porque ya tenemos todo. Entonces comenzamos a hacer buenas obras. El que no se congregaba se comienza a congregar. El que no era dador para el reino comienza a ser una persona dadora, porque es Cristo produciendo en mí esas obras. El que no oraba por los enfermos va a comenzar a ministrar a los enfermos, y enfermos van a comenzar a verse milagros creativos sanando enfermos, y el poder del Espíritu Santo se va a ver manifiesto. Esas son las obras de Cristo. Pero nosotros tenemos que, o debemos de, dejar que Cristo produzca, se manifieste, se exprese a través de nosotros. Santiago capítulo 2, por favor. Ok. Listo, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, ¿listos? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo lo cataloga Santiago esto? La fe sin obras es muerta. ¿Cómo lo cataloga esa fe muerta? Para Santiago dice, no fue justificado. ¿Qué significa justificado? Ser declarado justo,
ser declarado inocente por la sangre del Cordero Eterno, ser declarada una persona que ahora ha sido salvo de toda condenación eterna. ¿Ok? Salvo de todo castigo, eso significa justificado. Justificado es, o justificación es, que Dios declara inocente al culpable, independientemente de la condición de pecado o de pecados en la que se encuentre. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dice Santiago: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahí sería una muy buena pregunta, si es realidad esto. La fe actuó juntamente con las obras. Aquí estaba hablando Santiago respecto a ser justificado, respecto a ser declarado o contarle como si Abraham hubiese sido salvo por creer en alguien. Y dice, no nada más por creer, sino que Abraham tuvo que llevar a su hijo al monte Moriah para sacrificarlo, y eso se consideró como una obra según Santiago. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5. Vamos a ver qué nos dice Pablo, por favor. ¿Qué nos dice Pablo? Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Está diciendo todo lo contrario el apóstol Pablo. Si Abraham fue justificado por las obras, es decir, por llevar a su hijo Isaac a sacrificarlo, eso es lo que está diciendo Pablo. Si Abraham fue justificado por eso, tiene de qué sentirse orgulloso o satisfecho. Pero, ¿qué cree? Nunca para con Dios. Es decir, si hizo obras Abraham de llevar a su hijo al monte y cargar la leña, ser obediente a Dios, hizo esa obra, pero no tiene por qué sentirse orgulloso en lo que a Dios respecta. O sea, no es para con Dios. O sea, esa obra que hizo no tiene relación con lo que Dios demandaba de Abraham para que creyese en él. Dios no le demandó obras. Dios le demandó a Abraham solamente fe. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tiene que sentirse orgulloso porque es una obra para quedar bien con Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, no tiene por qué sentirse él que cumplió y obedeció y fue muy obediente, hizo buenas obras para con Dios. No es con respecto a Dios. Si se siente orgulloso es para con él, no para con Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque ¿qué dice la Escritura? Versículo 3. Creyó Abraham, Romanos 4, versículo 3. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado como si fuera justo. Entonces, ¿cuándo fue contado como justo? ¿Cuando creyó o cuando llevó a Isaac al altar? Según Santiago, a Abraham se le contó como si fuera justo cuando llevó a su hijo al monte Moriah para sacrificarlo. Es decir, no nada más creyó la promesa de Dios de que iba a ser descendiente de naciones, de que iban a salir naciones a través de un hijo de él, sino que dice Santiago que también tenía que haber hecho esa obra de llevar a su hijo al altar. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? No, creyó a Dios Abraham, Romanos 4:3, y le fue contado por. Entonces, ¿cuándo fue contado por justicia Abraham? ¿Cuando llevó a su hijo al monte o cuando creyó? Ese es Romanos capítulo 4, versículo 3.
Romanos capítulo 4, versículo 3, no está hablando de Génesis 22, sino está hablando de Génesis capítulo 15, versículo 6. Es decir, Pablo se estaba basando a Génesis 15, 6 y Santiago se estaba basando a Génesis 22. ¿Qué es lo que nos aplica? ¿Qué es lo que nos da a entender esas dos posturas diferentes? Porque son posturas diferentes. Santiago basándose en Génesis capítulo 22 y Pablo basándose a Génesis 15, 6. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que en Génesis 22 tuvo que hacer obras Abraham, es decir, llevar a su hijo Isaac para sacrificarlo, y según el apóstol Pablo, eso no fue realmente por lo cual Abraham fue justificado o declarado justo, sino fue declarado justo cuando creyó. ¿Se ha dado cuenta la gran diferencia? En Génesis 15, 6, usted se va a dar cuenta, Génesis capítulo 15, versículo 6, se va a dar cuenta usted nuevamente, dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero ¿cuál era el hecho? ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Cuál era la historia de Hechos capítulo 15? Para decir Pablo que Abraham se le había contado, había sido declarado justo cuando creyó. ¿Qué creyó Abraham? Bueno, Abraham creyó principalmente de que el cordero, mire, fíjese, versículo 3, Génesis 15, versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado descendencia o prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor, Génesis 15, 6, y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué creyó? Entonces más adelante usted empieza a ver, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años. Es decir, ¿quieres conocer la herencia, Abraham? ¿Quieres saber de qué manera tú vas a ser justificado? Todo lo que yo te dije ahorita, ve las estrellas del cielo, así será tu descendencia. ¿Qué le estaba mostrando Dios a Abraham? Que a través de un cordero, el cordero de Dios, que iba a venir a manifestarse, que literalmente era la promesa, a través de ese cordero de Dios iban a ser benditas todas las familias de la tierra a través de Cristo. Era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Entonces creyó Abraham eso y le fue contado por justicia. Y Santiago dice: no nada más fue eso, sino también tuvo que hacer obras. ¿Se da cuenta que son dos formas diferentes de entender lo que pasó con Abraham, el padre de la fe? Son dos percepciones diferentes, son dos criterios diferentes y a la vez son dos doctrinas diferentes. Toma una becerra, tráemela. Y tomó una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. ¿Por qué cree que tenían que ser de 3 años esos animalitos? ¿Por qué cree que tenían que ser de 3 años esos corderitos que sacrificó? ¿Por qué cree? Porque representaban a Jesucristo. ¿Cuántos años anduvo sobre la tierra Cristo? 3 y medio. Todos estos representaban a Jesucristo. Y dice el versículo 10: y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la una, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham:
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida. Ahí está hablando de los israelitas. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán en gran riqueza. En otras palabras, todo esto que estaba hablando y Dios le estaba hablando, se trataba de mostrarle a Jesucristo. Creyó Abraham en el sacrificio de esos corderos, de esos animalitos. Creyó que al partirlos, creyó que hubo sangre derramada. Dios le mostró a través de la sangre derramada de esos corderitos, literalmente, que la descendencia, la promesa y la simiente de Abraham era Cristo. Más que hablar de Isaac, estaba hablando de Cristo ahí. Por eso creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y Santiago dice, no fue en ese momento, sino fue cuando obró y llevó a su hijo y lo subió al monte. Entonces, ¿qué nos queda como una reflexión de todo esto? De entender literalmente que hay una diferencia entre las obras en las cuales habló Santiago con las obras que habló Abraham. Efesios 2:10, es importante comenzar a analizar estos textos bíblicos para entender por qué, de qué están hablando. Muchos creen que tenemos que hacer obras para poder alcanzar la salvación. No podemos hacer obras para alcanzar algo que ya pagó Cristo y nos los dio por gracia. Nos los dio como algo que no merecíamos, nos hizo ese regalo de la salvación a través de la cruz del Calvario. Nosotros tomamos esa salvación, la recibimos por gracia y ahora somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque, por decirlo así, creímos en ello. ¿Okay? Y ahora somos salvos porque creemos. Se nos deposita la fe y esa fe la operamos para obtener todas las demás cosas que se nos fueron dadas y que pertenecen a la vida y que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por ello. ¿Okay? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, dice el apóstol Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, no dice que fuimos creados en Cristo Jesús por las buenas obras que hicimos. Es importante entender cada frase, cada palabra en ese texto bíblico. Fíjese, lo que no dice el texto bíblico es que somos hechura de Él, pero fuimos creados en Cristo Jesús por buenas obras que hicimos. ¿Se da cuenta que no dice eso? O sea, no fuimos creados por tantas buenas obras que hicimos. Alcanzamos ser la nueva creación, las nuevas criaturas en Cristo Jesús, los nuevos renacidos o nacidos de nuevo. No lo logramos por las buenas obras. Está diciendo que fuimos creados para realizar buenas obras. O sea, primero fuimos recreados en el Espíritu, nacimos de nuevo, Cristo vino a habitar en nosotros. Entonces sí comienzan a surgir, ¿qué cree? Las buenas obras. Es decir, para buenas obras. Primero fuimos creados en Cristo y luego fuimos creados para realizar buenas obras. No, y nunca en ningún momento dado las buenas obras hizo que fuésemos recreados en Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Por eso somos una nueva creación, no por nuestras obras, sino por la obra perfecta de lo que Él pagó en la cruz del Calvario. ¿Entendemos esa parte? Y ya concluyo con ese análisis, porque realmente es un análisis bastante largo. Hay una traducción que se llama Biblia Arcas Fernández. Dice: lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús. Nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como una norma de conducta. La Biblia en lenguaje sencillo, Efesios 2:10, dice: nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Es decir, usted fue creación de Dios, ahora es una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Dice la Biblia en lenguaje sencillo
por nuestra unión con Jesucristo, no por lo bueno o las buenas obras que usted hizo para alcanzar esa unión. Esa unión la alcanzamos porque creímos en Él. ¿Entiende? Creímos en esa obra maravillosa y perfecta en la cruz del Calvario. Por eso nacimos de nuevo y nos unimos a Cristo. Entonces dice Biblia en lenguaje sencillo: no somos creación de Dios por nuestra unión. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya ha planeado desde antes. Biblia del Peregrino, esa versión del Peregrino dice: somos obra suya, creado por medio del Mesías Jesús para realizar buenas acciones que Dios nos había asignado como una tarea. Es decir, como consecuencia que ya somos salvos por la obra perfecta de Cristo, Él nos asigna tareas aquí en la tierra. No debemos de ser personas que nos mantengamos estáticos nada más. Es decir, la base esencial de las buenas obras es lo que Él predestinó. ¿Qué predestinó? Rescatarnos de las tinieblas, proveernos su vida, unirnos a Jesucristo, y una vez que seamos unidos a Jesucristo, comenzar a realizar las obras de Cristo aquí en la tierra. Es decir, predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, todo lo que sea Jesucristo sobre la tierra. No podemos dejar de limitar, no podemos limitar el poder de Dios. Tenemos que mantener en operación ese poder que ya se nos fue dado. Y cuando en Juan capítulo 14 versículo 12 dice: ustedes harán las mismas obras que yo hago. ¿Y qué dice? Y aún mayores. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, Cristo se fue al Padre, regresa glorificado y viene a habitar en cada creyente. Y ahora es Cristo expresándose aquí en la tierra a través de su cuerpo, es decir, nosotros. En otras palabras, Jesús, el cuerpo que Dios proveyó para que el Cristo eterno viniera a habitar y se convirtiera en Jesucristo. Dios, el hombre, el Dios hecho hombre, en otras palabras. Y así como operó Cristo en la tierra, así debe operar ahora a través de su cuerpo, que somos nosotros. Las mismas obras de Él. Levantó paralíticos, nosotros también podemos levantar paralíticos por el poder del Espíritu Santo. Sanó leprosos, hizo ver a los ciegos, sanó a los sordos, hizo hablar a los mudos, levantó paralíticos, sanó a personas con fiebre. Todas esas obras, mi hermano, incluyendo la predicación, lo más importante, la predicación de Jesucristo, para que Él venga a ser conocido por esta humanidad y Él sea el todo en todos, Él sea impartido en cada persona, Él le imparta su vida a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de Jesucristo. Es decir, no podemos mantenernos estáticos, no podemos mantenernos estáticos y sin hacer nada. Las obras es la manera en que nosotros vamos a manifestar a Cristo en la tierra, o Cristo se va a manifestar a través de nosotros. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Nosotros debemos dejarnos guiar por lo que Él produce en nosotros. Somos obras suyas, creados por medio del Mesías Jesús para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como una tarea. Claro que tenemos una tarea. En la segunda carta a los Corintios capítulo 5, ya con esto concluyo, segunda carta a los Corintios capítulo 5, hay una asignación que se nos ha dado. Versículo 18, segunda carta a los Corintios 5, 18, con esto voy a concluir el 19 y el 20, por favor. Segunda carta a los Corintios 5, 18, 19 y 20, por favor. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio o el servicio de la reconciliación. Es decir, tenemos, si bien es cierto, el apóstol Pablo lo llamó como una obligación. Ministerio significa el servicio a Dios, ser servidores de reconciliar. ¿Qué tenemos que reconciliar? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso es lo que tenemos que comenzar a predicar. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, Cristo murió en la cruz para rescatarte ese mundo de tinieblas. Y ahora Dios ya no está enojado contigo porque te amó en Cristo Jesús, que dio su vida y derramó su sangre para librarte de la opresión de las tinieblas y sacarte de ese reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ministerio, ese es el servicio de la reconciliación que tenemos nosotros para esta humanidad. Es decir, en otras palabras, dice la Biblia, el 20, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese humanidad con Dios. Y la única manera que ustedes van a venir a ser hijos de Dios, reconciliados, es a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ese es el ministerio de reconciliación. Tenemos que hacer esas obras. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Podemos imponer manos sobre un enfermo y sanará. Podemos hablar la palabra de sanidad y la persona va a ser libre de todo tipo de enfermedades o malestares. Eso dice la palabra. Podemos liberar al oprimido sin Cristo que está endemoniado y traerlos a Jesucristo. No podemos dejar esas obras. Ahora que somos hijos, tenemos esa, ¿cómo le puedo decir? Tenemos ese compromiso con Dios. Tenemos ese compromiso por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Que más gente conozca a Jesucristo. Si volteamos de un lado a otro, usted va a decir, muchas sillas vacías. Tenemos que seguir predicando a Jesucristo y reconciliar ese mundo que anda en tinieblas, que ellos creen que están bien porque algunos se portan bien, pero sin Jesucristo uno que se porta bien se va a ir a un castigo eterno, porque nuestra salvación no viene por portarnos bien, sino viene por la obra, entender y creer en esa obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí nos reconcilia con Dios y ahí se paga el precio por el pecado de la humanidad. Y ahora la humanidad necesita venir a reconciliarse, como si Dios rogara por medio de nosotros cuando le hablamos a esta humanidad, reconcíliense con Dios. Ya Dios no se ha enojado con ustedes, por eso envió a su Hijo. Y toda ira del Padre le cayó al Hijo, para que esta humanidad ahora sea reconciliada y venga a ser hijo de Dios. Eso es lo que necesita esta humanidad. Esas son las obras que Dios predestinó para que anduviésemos en ellas, no para ser justificados, no para alcanzar el favor de Dios, no para ser bendecidos, no, sino porque ya somos ahora justificados, salvos, santos, y ahora ya se nos fue proveída toda esa provisión que se requiere como hijos para expresar a Cristo aquí en la tierra. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Gracias te damos, maravilloso Cristo. Gracias, Señor, por cada persona que estuvo conectada a través de estos medios, Señor. Yo sé que tú vas a comenzar a producir en ellos y en cada uno de los que estamos acá reunidos el querer como el hacer, el poder expresarte a ti, maravilloso Cristo, el poder entender que tenemos una misión, una comisión por agradecimiento de servirte como ministros competentes, como servidores de este glorioso y maravilloso pacto para reconciliar a aquellos que están en tinieblas. Señor, esto va más allá de una obligación, va más allá de
de hacer obras para obtener algo de parte de ti o para quedar bien contigo, va mucho más allá, sino va de un corazón agradecido, que lo único que quiere es expresarte a ti y hablar de ti, para que esta humanidad, Señor, venga a conocerte, para que esta humanidad que está en tinieblas no vaya a un castigo eterno, sino venga al conocimiento de la verdad que eres tú, maravilloso Cristo. Gracias te doy, Señor, porque ese entendimiento, este conocimiento de que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por las buenas obras, sino para realizar buenas obras, buenas acciones aquí en la tierra, y poder que esta humanidad vea que tenemos un Dios poderoso, y que esta humanidad pueda ver tu poder manifestado en cada circunstancia, Señor, que vean que hay una vida que ellos necesitan para que ellos puedan vivir la vida eterna aquí en la tierra, Señor, y puedan experimentar tu amor tan grande en la cruz del Calvario, y entiendan todo lo que se pagó con esa sangre maravillosa, con ese sacrificio completo y perfecto, con tu obra terminada en la cruz. Ese es mi máximo anhelo, Señor, que esta humanidad te conozca. Por eso seguiremos predicándote, por eso seguiremos enseñando a través de estos medios, por eso no pararemos, Señor. Te damos gracias, porque ya tenemos toda la provisión para continuar con este proyecto de evangelismo, de evangelización, no nada más para Jalisco, sino para todas las naciones, Señor. Gracias por usar nuestras vidas para que tu propósito eterno se cumpla en la tierra, para que este proyecto se lleve a cabo. Gracias por usar nuestras vidas, Señor. Gracias, precioso Cristo. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, Señor. Ok, si de los que nos están viendo o los que nos vayan a ver de manera diferida en esta enseñanza no tienen a Cristo en su corazón, pueden comenzar a creer en Él y comenzar a hacer una nueva creación aquí en la tierra, unidos a Jesucristo. Si usted tiene la oportunidad de creer estas palabras y esta enseñanza el día de hoy, cierre sus ojos ahí donde nos ve a través de esos medios y dígale al Señor, hable con Él y dígale: Jesucristo, yo deseo y anhelo conocerte aún más. Sé a lo mejor que he andado distraído en circunstancias, en situaciones, con mi mente en otras cosas, pero ahora el anhelo de mi corazón es poder tener una relación íntima y conocerte aún más, que vengas a habitar en mi corazón por la fe. Señor, yo te recibo en mi corazón y en mi vida como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mí, y ahora creo que tengo vida eterna en ti, Señor. Y comenzaré a entender estos principios espirituales para renovar mi mente y cambiar el comportamiento al transformar el alma, porque el anhelo mío es expresarte y tú te expreses a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues todo lo que nos vieron, si no tuvieron la oportunidad de compartir, compártala con sus familiares y amigos, compártala con aquel que está necesitado, compártala en sus muros, compártala donde sea este tipo de enseñanzas que realmente van a ayudar a esta humanidad literalmente a venir a Dios y salir de un mundo de tinieblas. Ok, nos despedimos y les recuerdo, estamos siempre los domingos a las 12 transmitiendo en vivo a las 12 del mediodía, y todos los viernes a las 7:50, 7:45, 7:50 estaremos transmitiendo en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a cada uno de ustedes y declaramos en el nombre de Jesús que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les son multiplicadas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, les amamos en Cristo Jesús y estamos despedidos en esta gloriosa y maravillosa noche.